Hola niños, buenos días. Bienvenidos. Hoy miércoles 13 de enero del 2021. Continuamos con el valor entusiasmo. Y su frase es la siguiente. Es emoción con inspiración, motivación y una pizca de creatividad. Continuamos con el trayecto alfa. Hoy vamos a ver matemáticas y la pregunta de matemáticas es ¿qué tan ocultas están las especies que he descubierto? Vamos a ver todo lo que se refiere a las encuestas, ¿sí? A las encuestas, de eso se va a tratar la clase del día de hoy. Iniciamos. A ver, ¿quién me ayuda a leer aquí? Yo. Por Yo, favor. maestra. A ver, Carla, por favor, Carla. Hay que respetar los signos de puntuación. Bueno, niños, no lean tan rápido. Empieza, por favor. Uso de las encuestas. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te gusta? ¿Cuál prefieres? Son algunas preguntas que puedes incluir en una encuesta. Una herramienta diseñada para recopilar información. En esencia, se trata de un cuestionario que se puede aplicar en persona, telefónicamente o por internet. La información de una encuesta se obtiene de una población, es decir, de un conjunto de personas con ciertas características de interés para el estudio. Una población puede ser, por ejemplo, los alumnos de quinto grado o todo el alumnado de la escuela, los estudiantes de una ciudad o incluso todos los pobladores de un país. Cuando la población es muy grande, la encuesta se aplica a una muestra, esta representa a un pequeño grupo de población que se selecciona para estudiarlo, ya que sería imposible entrevistar a todos los integrantes de un grupo. Muy bien, Carla, muchas gracias. Entonces, ¿qué son las encuestas? Es una herramienta que se diseña para recopilar información, ¿verdad? Para obtener información. Puede ser, se realiza esa encuesta pues a la población, ya sea un pequeño grupo de población como el grupo de quinto grado, ¿verdad? En nuestro grupo podemos hacer una encuesta nosotros entre el grupo o una población muy grande. Dice que cuando la población es muy grande, por ejemplo, una ciudad, la encuesta se aplica a una muestra. ¿Qué quiere decir una muestra? Que es a un pequeño grupo de la población que se selecciona para estudiarlo, ya que sería imposible entrevistar a toda la ciudad, por ejemplo, a todo el grupo tan grande, ¿verdad? Una muestra nada más. Por ejemplo, vamos a hacer una encuesta a la ciudad de Hermosillo. Imposible hacerla a todo el grupo, a toda la ciudad. Entonces hacen una muestra, nada más. Bueno, vamos a ir al centro y a toda la gente que nos encontremos en el centro haciendo compras, a eso los vamos a encuestar. Eso es una muestra, porque escogieron nada más una parte de la ciudad. Maestra, ¿Está bien? Mande. encuestar es cuando te están haciendo preguntas y tú las Sí, tienes que sí, responder. cuando te preguntan algo sobre algún tema, sobre alguna problemática, etcétera. Haz de ¿Sí? cuenta Bueno, que a veces en el libro hay encuestas porque te hacen preguntas. ándale, muy bien. Es Bueno, como vamos a continuar con, dice, yo voy a leer y ahorita voy a mencionar a alguien que me ayude. Las encuestas ayudan a los investigadores a recabar información de los temas que estudian. En algunos casos permiten saber los efectos de algún medicamento en la salud de los pacientes o conocer el tipo de alimentos que se consumen en cada estado, entre otras cosas. Por ejemplo, niños, ahorita que cuando inventaron la vacuna, ¿no? ¿Qué hicieron los investigadores? Empezaron a checar a esas personas, investigar cuáles fueron las reacciones que tuvieron.
entonces ellos van obteniendo esa información y es muy útil para ellos como investigadores de alguna vacuna, por ejemplo, la del COVID. Entonces les ayuda para ellos para estudiar el caso, estudiar esa vacuna, esa información que obtienen de cada paciente que le van administrando esa vacuna. Para eso son las encuestas, porque es una serie de preguntas que le hacen a dicha persona. Una encuesta puede informar sobre los productos que prefieren los consumidores, por ejemplo, si compran más una marca que otra, o sobre los gustos de un grupo de personas respecto a sus programas de televisión favoritos. Pueden preguntar, ¿qué leche te gusta, consumes más? Y empiezan a preguntarle a mucha gente qué leche es la que consumen más y por qué, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí se dan cuenta cuál es la leche que más se vende, la leche que más acepta la población o le gusta, ¿verdad? O por qué la quieren tanto, por qué les gusta tanto. Y ahí ven todas las preguntas y la información la seleccionan y la vacían en diferentes gráficas, ¿verdad? Pueden ser gráficas. Ahorita vamos a ver lo de las gráficas, pues a eso vamos, ¿verdad? Primero vamos a ver lo de las encuestas. Dice, también son útiles para conocer la opinión sobre temas políticos o económicos. Por ejemplo, cuando se acercan las elecciones, los periódicos hacen encuestas para conocer a los candidatos favoritos de sus lectores. Por ejemplo, de diferentes partidos. Y ahí empiezan a preguntar. Las encuestas pueden ser por vía internet también. O van a casa por casa o a las gentes que se van encontrando y les hacen preguntas acerca de algún candidato. Y ahí más o menos los medios de información, como lo que son los periódicos, se van imaginando quién llevaba más ventaja por las encuestas que hacen. Las hacen también por teléfono. A veces nos marcan de diferentes compañías para hacernos unas preguntas. Esa es una encuesta cuando nos hacen preguntas acerca de algún tema o de algún producto. Un ejemplo, mande. Es, por ejemplo, si eligen, por ejemplo, a un estado del país Sí. y vienen a hacer preguntas a escuelas, si quieren averiguar cómo, pues, o así, por ejemplo, si quieren averiguar cómo es la comida, las tradiciones, por ejemplo, pueden ir al centro y entrevistar a los del centro y ya sacan datos, información. Sí, hacen una muestra, muy bien. Una muestra es a un grupo, no lo hacen a toda la población o a todo el estado. Una muestra es a un grupo. Maestra, Mande. dice Aña que está en sala de espera. No, ya la acepté. Aquí me aparece que se está uniendo. A lo mejor quizá tenga algún problema con la red. Bueno, vamos a continuar. Un ejemplo de este tipo de encuestas es el censo de población del INEGI, a fin de saber el número de personas que habitan en una ciudad, en un estado y en todo el país. El INEGI es si van a casa por casa. Aquí ya vinieron muy al principio el año pasado y se suspendió por lo de la pandemia, ¿verdad? Entonces, el INEGI hace ese tipo de encuestas y nos preguntan, nos hacen muchas preguntas. ¿De qué material está hecho su casa? ¿Cuántos cuartos tiene? Si tiene lavadora, si tiene licuadora, cuántas personas habitan en su casa, cuántos trabajan, cuántos son estudiantes, preguntan las edades, hacen una serie de preguntas. Y con eso, esa es la finalidad para saber primero cuántos habitan en una ciudad, cuántas personas viven en una ciudad, y luego en el estado, y luego al final en todo el país. Y a qué se dedican, cuántos estudian,
cuántos son menores de edad, cuántos son adultos mayores, etcétera. Ahí hacen muchas gráficas. De cada pregunta hacen gráficas. Y ahí más o menos se calculan cuántas personas están viviendo, ¿verdad? En cierta ciudad o en cierto estado y en todo el país. También los datos obtenidos de las encuestas permiten tomar decisiones. Así, por ejemplo, tus padres podrían elegir entre distintas opciones para vacacionar según los resultados de algunas encuestas sobre los destinos más seguros para viajar. En familia también se puede hacer una encuesta, una pequeña encuesta. Por ejemplo, a ver, ¿qué vamos a comer el domingo? ¿Qué prefieren? Tacos de carne asada, pizza, hamburguesas, y eligen, no, pues yo quiero esto, yo quiero lo otro, y pues lo que elige la mayoría, pues eso comemos. O ¿a dónde vamos a ir de vacaciones en Semana Santa? A la playa, al rancho, a no sé, alguna ciudad, y ahí van eligiendo, ¿verdad? Eso es una encuesta, porque están eligiendo, están seleccionando un gusto, ¿verdad? Un lugar para ir a vacacionar. Encuestas y cuestionarios. Vamos a ver lo que son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas de una encuesta pueden ser abiertas o cerradas. Una pregunta abierta permite al encuestador responder con su opinión. Por ejemplo, ¿por qué te gusta más un cereal con chocolate que uno con pasas? O, ¿qué opinas de los videojuegos con personajes fantásticos? Esas preguntas se realizan, son preguntas abiertas, porque no sabes, porque el encuestador, a la persona que están encuestando, él va a responder su propia respuesta, ¿verdad? Él va a contestar su opinión. Es abierta porque no va a contestar o esta o la otra. Él va a dar su propia opinión. No, pues me gusta con pasas porque el chocolate no me agrada o soy alérgico al chocolate. Cada quien va a contestar diferente. En cambio, una pregunta cerrada, pues se contesta con sí o con no. O bien ofrece varias opciones. O es como de opción múltiple, pues. Se ofrecen varias opciones de respuesta para elegir una de ellas. Por ejemplo, ¿te gusta la leche? Ahí vas a contestar sí o no. ¿Prefieres los juegos al aire libre o de salón? Pues ahí vas a contestar los del aire libre o los del salón, o una o la otra. ¿Sí? Algunos cuestionarios ofrecen una salida para guiar a las personas respecto al tipo de preguntas que formulan. Esto quiere decir que si una pregunta se relaciona con otra, pues se marca la ruta del encuestador en caso de que no cuente con los elementos para responder. Por ejemplo, si una de las preguntas de la encuesta es, ¿has visitado el nuevo centro comercial? El nuevo centro comercial, probablemente el siguiente grupo de preguntas profundice sobre la experiencia de ir a esa plaza. En estos casos, las encuestas deben considerar una acotación del tipo. Si la respuesta es no, pues que pase a la siguiente pregunta, a la pregunta número X. De este modo, el encuestado, o sea, la persona que se le están haciendo las preguntas, puede omitir esas preguntas sin interrumpir las encuestas. ¿Está bien? Bueno, entonces quedó bien claro lo que son el tipo de preguntas que hay en una encuesta, que pueden ser o abiertas o cerradas. ¿Quién me dice qué son las preguntas abiertas? Vamos a ver. A ver, Carmina, para ti, ¿qué son las preguntas abiertas en una encuesta? Pues por lo que les escuché, que Manden. hay varias opciones y puedes decir, pues a mí me gusta el helado de chocolate y cosas así. Y no solo un sí o no. Muy bien, es abierta porque no sabe lo que va a responder la persona, ¿verdad?
va a dar su propia respuesta, su propia opinión. ¿Y qué son las preguntas cerradas, Carmina? En la que hay muy pocas opciones y nomás dices sí o no. Muy bien. Las que nada más te dan 2 opciones, o 3, o 4, o 5, pero tienen que elegir una de esas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Sí. Ahora sí, niños, vamos a trabajar con lo que es la página, vamos a trabajar la página 40, 41 y 42, ¿sí? Acerca de las encuestas. Miren, las encuestas, les voy a mostrar unos ejemplos, cómo se vacía la información de las preguntas que les dije que pueden hacer a la población o a un grupo de población. Como les digo, si preguntan, ¿qué prefieres? ¿La Coca-Cola o la Pepsi-Cola? Entonces, ¿quieren encuestar a todo Sonora? Entonces, ¿qué les dije? Es muy difícil, ¿verdad? Encuestar a todo Sonora. Entonces, ¿qué escogen? ¿Escogen un qué? Un grupo nada más, que se llama una muestra, ¿verdad? Una muestra y en base a eso, pues sacan, ¿no? Pues a los sonorenses les gusta más la Coca-Cola, pero no entrevistaron a todos, no encuestaron a todos, pero ellos sacaron una muestra, nada más Hermosillo, y con eso se basan, pero pues no son números reales de hecho, ¿no? La información se puede vaciar en diferentes tipos de gráficas, como son las de barras. Las gráficas de barras se usan para clases sin relación cuantitativa. Las gráficas de barras se separan a la misma distancia. Vamos a trabajar en este parcial nada más con lo que son las gráficas de barra, las pictogramas y las circulares. Aquí les voy a mostrar ya bien. Miren, aquí tenemos una gráfica de barra, la primera. La segunda es una gráfica circular que también se le llama, a ver, ¿quién me dice cómo se le puede llamar o cómo le llaman también a las gráficas circulares? Pastel. De gráficas de pastel, muy bien. Y las pictogramas que están abajo con unos arbolitos. Las pictogramas, niños, se representan con figuras. Miren, aquí tenemos las gráficas de barras. Son barras que van, que están en forma vertical o también pueden estar en forma horizontal. ¿Sí? Y están separadas a la misma distancia una de otra. Esas son barras, por eso se llaman gráficas de barras, porque son barras. Aquí están en 3D, ¿verdad? Se ven bien padre. Aquí están otro tipo de gráfica de barras. Ahí hicieron una encuesta y la información la vaciaron en una gráfica de barra. ¿De qué creen ustedes que hicieron esta encuesta? De frutas. Preguntaron a cierto las número de frutas? personas que ¿Qué sí, fruta que les les gusta gusta más las frutas, ¿verdad? Muy bien. Y el número quiere decir cuántas personas eligieron tal fruta. Ahí el número más alto, el que se marcó con una gráfica, es el número 55. Quiere decir que la mayoría prefiere comer manzana. ¿Sí? Y luego tenemos lo que son las gráficas circulares o de pastel, ¿verdad? Y esas por lo general se utilizan para representar porcentajes o alguna cantidad. Qué bonitas, Pero se ¿verdad? representan en decimales. En decimales pueden ser y números enteros. Ahí está representando un porcentaje. Y tenemos otro ejemplo de una gráfica circular. Presupuesto de la familia Patrick. Ropa, cuentan con, ahí están los porcentajes con lo que cuenta una familia. Aquí tenemos otra. Y aquí tenemos lo que son las gráficas pictogramas. Las gráficas pictogramas utilizan figuras, dibujos o símbolos para representar, ¿verdad?
para representar en la numeración. Esas son muy bonitas y muy llamativas para los niños. Muestra Por qué ejemplo, aquí está hablando, permíteme, el número de árboles por explotación agrícola. Ahí, y pues como está hablando de árboles, pues representan cada número pues con un arbolito. Mándeme, amor. ¿Qué es explotación? A ver, ¿qué entienden por explotación? Que los cortan, ¿verdad? Que los Pensé van que los cortando. explotaban. No, aquí tenemos otro que habla acerca de los goles anotados en 4 partidos y está representado con balones de fútbol porque está relacionado con goles, con fútbol. Esos son gráficas, pictogramas, porque las van a marcar los números o las personas que eligieron o los goles que fueron anotados con figuras, con dibujos, ¿sí? O con algún símbolo. Aquí tenemos otro ejemplo de una gráfica relacionada con el tipo de sangre y pues que está representado con gotitas de sangre, ¿verdad? Maestra, Entonces, esas son las gráficas pictogramas. maestra, Esas 3 son las que vamos a trabajar. Las gráficas circulares, las pictogramas y las gráficas de barras. de barras. ¿Está bien? Muestra, A ver, la mande. muestra de sangre que puso ahí me hizo recordar. Bueno, entonces vamos a trabajar con lo que es la página 40. Todos tenemos que tener el libro abierto en la página 40. Y la pregunta es, ¿qué tan ocultas están las especies que he descubierto? Aquí esta respuesta va a ser libre. Dice, cuando quieres investigar sobre un problema, es necesario que consultes fuentes de información primarias. Pero hablando de problemas sociales, hay que considerar lo que opina y sabe la comunidad del tema. ¿Qué crees que sepa tu comunidad sobre el animal de tu investigación? A ver, ¿ustedes creen que toda la comunidad sabe acerca de algún animal que ustedes investiguen? No, No. porque no está en el momento que estoy investigando. Bueno, cada quien va a responder su respuesta. Bueno, entonces esa es una respuesta libre. Y después nos vamos a ir a lo que es la actividad número 1. Lee el texto y responde. Las encuestas del INEGI. Dice, las encuestas son métodos estadísticos que se emplean para estudiar una población. En particular, las realizadas en los hogares permiten conocer las características, hábitos y condiciones de vida de la población del país, así como su percepción de los cambios sobre bienestar social y derecho económico. Las encuestas se llevan a cabo mediante cuestionarios, preguntas redactadas y estructuradas de forma coherente para ser planteadas en las unidades de observación como viviendas, hogares, establecimientos comerciales u oficinas públicas, con el fin de captar y difundir la estadística básica. Las encuestas están organizadas de acuerdo con objetivos determinados para captar con información que dé respuestas a los planteamientos derivados a la problemática y las consideraciones hipotéticas de la realidad que se quiere estudiar en las unidades de observación y la temática difundida. Ahora, una vez que hayamos leído el texto, vamos a responder a las preguntas que tenemos a continuación. Dice, de las siguientes opciones, ¿cuáles son unidades de observación? Vamos a ver. Inciso A, los hábitos y las condiciones de vida de la población. Inciso B, viviendas y oficinas públicas. Inciso C, las encuestas y los cuestionarios. Inciso D, la problemática y las consideraciones de la realidad. A ver, ¿cuál es la opción correcta? La C. A ver, piénsenle. La D.
de las siguientes opciones, ¿cuáles son unidades de observación? Ahí está. Sí. La A, la No, Los no es adivinanza. Es buscar la información B. que acabamos de leer. B. Viviendas y oficinas públicas. La B. Pues sí, ya se la subrayé. A ver, niños, tienen que buscar la información en el texto. Nada que la A. Ah, no, la C. Ah, no, la D. No es adivinanza. Entonces tienen ustedes que concentrarse en la información para buscar su respuesta, ¿está bien? Entonces, ¿cuál letra es? ¿Cuál fue la respuesta correcta? La Pues B. la B, muy bien. La B. Sí, muy bien. Siguiente. Vamos a ordenar. Vamos a ordenar el siguiente, dice, ordena los hechos del siguiente ejercicio. Bueno, vamos a, dice, ordena los hechos del 1 al 4 según el orden en el que intervienen en las labores del INEGI. Vamos a ver qué pasa primero, qué pasa después con las labores del INEGI. A ver, observen bien qué es lo que realizan primero. Las encuestas. No, primero se hace Captación de algo. información. Ajá. No. ¿No? Difusión de información. Muy bien. Entonces, primero se hace el cuestionario, se elabora el cuestionario. Después se realiza la encuesta, ¿verdad? Después, ya que hayan hecho todas las encuestas, se capta la información en gráficas. Y por último, se difunde la información por medios de comunicación, puede ser por el periódico, televisión, radio, y se dan los resultados. Difundir la información es dar los resultados, ¿verdad? ¿Sí entendieron? Bueno, muy bien. Sí. Ahora vamos, vamos a continuar. Según el texto, ¿qué entiendes por captar información? Que captura la información para hacer, para Gráficas. tener, para saber lo que te responden. Muy bien, para obtener respuestas Captan de... información y la unen para hacer la gráfica. Esa Muy bien. captura. Entonces, a datos informativos. muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder. Lo puedo escribir. Recopilar información. Recopilar información. Para obtener respuestas a determinada problemática. Esta es la respuesta correcta. Copien, por favor, y vamos a pasar ahora a lo que es la página 41. Listo. Las encuestas son un excelente medio para conocer lo que opina y siente una comunidad respecto a cierto tema. ¿Sí? Esa es la finalidad de las encuestas. Conocer lo que opina y siente una comunidad respecto
a cierto tema. En la actividad número 2 vamos a leer el siguiente modelo de encuesta y con base en tu indagación van a escribir el nombre de sus elementos según corresponda. Dice, aquí tenemos un cuestionario, ¿verdad? Un cuestionario que se elaboró para realizar una encuesta. Nombre y luego tiene una letra A y la raya. Dice, el presente cuestionario tiene por objetivo conocer lo que la comunidad del estado de Puebla sabe sobre la especie Ara militaris mexicanus, endémica de México, y establecer una estrategia de sensibilización hacia esta especie. Luego la letra B dice, escuchen las personas y las opciones de respuesta. En la letra B están las preguntas. Número 1, ¿conoce usted a la especie Ara militaris mexicanus? Ahí van a responder sí o no. ¿Qué tipo de preguntas son esas? ¿Abiertas o cerradas? Cerrada. Cerradas. Cerradas porque la Porque búsqueda nada sí más o te no. está dando dos opciones, no puedes exponer tu propia opinión. Número 2, y luego cuáles son las siguientes especies que habitan en el estado de Puebla, y ahí están seis opciones. Y luego la número 3, cómo califican las acciones en favor de la biodiversidad del estado. Hay 5 opciones que elegir. Y luego la letra D. A ver, cerramos micrófonos. La letra D dice edad, género, ocupación, grado de escolaridad, etc. Bueno, niños, entonces, la letra A, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué elementos está manejando la letra A? A ver, en la encuesta, la letra A. Nombre. Nombre. Vamos a poner el nombre, ¿qué? De la persona. Datos, vamos a poner datos de identificación. Datos de identificación. ¿Listo? Listo. Sí. La letra B. ¿Qué está indicando la letra B, niños? En la encuesta. Como Ah. como algo así como las reglas, algo así. Porque dice, Puede ser Las reglas de las preguntas. lo que tiene que hacer que cuando ustedes ven en un examen, por ejemplo, Las instrucciones. instrucciones, muy bien. ¿Cómo se va a proceder el cuestionario? Muy bien, instrucciones. Inciso C. ¿Qué son? El inciso C, ¿qué está indicando? la pregunta o la... Muy bien, Emanuel, las preguntas. Son las preguntas. Y el inciso D, niños, ¿qué está indicando? que pongas tu edad, tu género y tu ocupación, grado de... Tus datos. Datos personales. Datos personales. Muy bien, datos personales. Datos sobre la persona. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Vamos a ver, en la actividad número 3 vamos a leer los casos y elegir el tipo de gráfica que más conviene para representar los datos y explicar por qué. Van a explicar el por qué eligieron ese tipo de gráfica. Dice, las 3 opciones serían las gráficas de barra, pictograma y la circular. Vamos a ver. Para determinar los porcentajes en que se divide la población de diferentes especies de ardillas en un parque urbano,
¿Qué Pues, tipo de gráfica vamos a? Pictograma. 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 Circular. No, sí, Circular. Miren, porcentajes. ¿Qué les dije? Ah, que son decimales. ¿Qué les dije cuando por lo general representan algún porcentaje? ¿Qué gráfica es la más indicada? circular. La circular, muy bien. Yo iba a Van a decir poner circular. circular. Yo estaba dudando. Circular. Y van a poner ¿por qué? Porque su forma permite distinguir, vamos a cerrar micrófonos, niños. Permite distinguir las proporciones. Las proporciones. Cerramos micrófonos, por favor. Proporciones. Listo. Ahora, siguiente caso. Para difundir de forma atractiva y clara información sobre la distribución de diferentes especies de cierta región. A ver, de forma atractiva. Pictograma. Muy Pictograma. bien, Sí. pictograma. ¿Por qué, niños, pictograma? Porque cuando se está hablando de un tema, trae el dibujo representativo al tema que estamos hablando. Muy bien, pictograma. Entonces, porque permite exponer la información de forma atractiva, así lo vamos a poner. Sí. Porque permite ¿Qué era? exponer la información de forma atractiva. ¿Listo? Sí. Así quedó. Sí. Vamos a ver. La primera. Saber cuántas especies conocen la población. ¿Qué viene siendo? ¿Una encuesta descriptiva o una encuesta analítica? Analítica. Acuérdense que la analítica es cuando, la descriptiva cuando refleja o te documenta las actitudes. Y la analítica es cuando describe y explica el por qué. Entonces, está explicando. Dice, saber cuántas especies conocen la población. Esa sería una encuesta descriptiva. Ah, ok, entendí. Siguiente, entender por qué han desaparecido ciertas especies. Descriptiva. ¿Y por qué no estás explicando? No, pero lo estás Como entendiendo. Cuando ya lo entiendes es que ya entendiste la explicación. Ese sería analítica. Saber qué apoyo gráfico es más útil para hablar de biodiversidad. Analítica. Analítica. No. Esta es la descriptiva. Descriptiva. Y por último, comprender el problema. A ver, entender y comprender es parte de analizar. Analítica. Analítica. ¿Sí? Así debe de quedar. Dada. Tiene que quedar dada. Y saber es descriptiva. Muy bien. Voy a borrar y pasamos a la actividad número 6, donde van a diseñar una encuesta relacionada con la pérdida de especies de animales y plantas en tu comunidad. A ver,
aquí en nuestro estado de Sonora, ¿qué animales están en peligro de extinción, por ejemplo? Puma. Las tortugas. Bueno, van a escoger un animal que crean ustedes que se está perdiendo esa especie o una planta y van a anotar el título, van a hacer una pequeña encuesta. Maestra, y ahí podemos poner, por ejemplo, una pregunta. Podría ser de que si has matado el animal que escojas, por ejemplo, en peligro. Sí, sí puedes preguntar, claro. Ok. Van a poner el título, a qué tipo de población encuestarías, por ejemplo, a niños o adultos o a toda la población. El objetivo, ¿cuál sería el objetivo? A ver. Hacer conciencia de que no las maten o así, pues que ya no Bueno, estén en entonces peligro. muy bien, muy bueno. Ahí Valentina Maestra. ya dio un ejemplo de un objetivo. También Crear conciencia, ¿verdad? Podrías poner crear conciencia. Y Tam- luego ya empiezan a realizar las preguntas. 5 Ta- preguntas. Por ejemplo, ¿conoces el animal? ¿Conoces el animal tal o la planta tal? Y sabes que están en peligro de desaparecer. Y así sucesivamente. ¿Qué propondrías? Pueden preguntar, pueden ser preguntas abiertas o pueden ser preguntas cerradas, las que ustedes elijan. maestra, Y luego, permíteme, y luego van a realizar un análisis de resultado. Mande, Yamal. tam- A continuación vamos a trabajar con el vocabulario de ortografía del tercer parcial. Anteriormente ya trabajamos con las palabras, hicimos 5 veces. ¿Cuáles palabras? A ver, 5 veces de la 1 a la ¿qué? A la 10. A la 10. De la 1 a la 10. Pues entonces hoy vamos a trabajar La 1, sí, de la 11 ¿a qué? la 20. A la 20. A la 15. 15, pero vamos a hacerlas 10 veces. ¿Está bien? 5, nada más vamos a escoger 5, pero vamos a hacerlas 10 veces. ¿Y los Sí, vamos a escribir en el del diccionario? Sí. Esa va a ser la tarea. No, no es tarea esto. Es para hacerlo ya. Es para hacerlo En ahorita. clase. Es para hacerlo ahorita. 10 veces. Ok. ¿Está bien? Cerramos micrófono, por favor. Vamos a trabajar con las palabras de la 1 a la 15. Las vamos a escribir 10 veces. Y ahorita voy a tomarles captura al trabajo en clase y vamos a continuar con la lectura. Estoy poniendo. Continuamos con el capítulo 2, niños, de su libro El Mago de Oz. Vamos a continuar con la lectura en clase. Estamos en la página 16. Y el capítulo 2 se titula El encuentro con los Munchkins. Dorothy despertó por una sacudida tan súbita y violenta que, si no hubiera estado en la cama blanda, seguramente se habría lastimado. El temblor le hizo perder el aliento. No sabía qué pasaba. Toto presionó su naricita helada contra la cara de Dorothy y gimió aterrorizado. Ella se sentó y pudo darse cuenta de que la casa ya no se movía, tampoco estaba a oscuras, pues el resplandor del sol entraba por la ventana inundando la pequeña habitación. Saltó de la cama para abrir la puerta y Toto la siguió. La niña miró a su alrededor y lanzó un grito de asombro. Tantas maravillas que estaban delante de ella la hicieron abrir aún más sus ojos. Muy bien. ¿Va a continuar Yamal, por favor?
El tornado asentó la casa con suavidad, considerado que se trataba de un tornado. En medio de una región de extraordinaria belleza, había adorables extensiones de pasto verde y árboles majestuosos cargados de fruta apetecibles y deliciosas. Por todos lados se veían flores magníficas, así como aves con extraños y brillantes plumajes que cantaban y aleteaban en árboles y arbustos. Muy bien. Cristóbal, continúa, por favor. Espérese. No muy lejos, centellaba un arroyo entre verdes riberas, murmurando con una voz que sonaba como música para los oídos. De Dorothy, ¿cómo se dice? Dorothy. ¿Quién había pasado tanto tiempo en una planicie seca y gris? Mientras veía entusiasmada tantas cosas espléndidas y desconocidas, Dorothy vio que se acercaba un grupo con las personas más extrañas que hubiera visto jamás. No eran tan altas como la gente a la que estaba habituada, pero tampoco eran diminutas. Parecían su misma estatura, bastante buena para una niña de su edad. Pero hasta donde le fue posible apreciar, eran mucho más mayores que ella. Eran Muy bien, 3 hombres. hasta ahí. Gracias, Cristóbal. Continúa, Brian, por favor. Eran 3 hombres y una mujer vestidos de una forma extravagante. Llevaban un sombrero redondo que remataba en punta, 30 centímetros encima de su cabeza. De la ala de cada sombrero colgaban campanitas que tintineaban dulcemente el menor movimiento. Los sombreros de los hombres eran de color azul, el de la pequeña mujer era blanco, igual que su vestido, de cuyas hombreras colgaban flequitos tejidos. Sobre la tela se veían unas estrellitas dispersadas que destrellaban como diamantes bajo el sol. Los hombres llevaban trajes del mismo tono que sus sombreros y calzaban botas bien lustradas con una franja también azul. A Dorothy le pareció que era más o menos de la misma edad que su tío Henry, porque 2 de ellos tenían barba, pero indudablemente la mujercita era mucho mayor. Tenía el rostro tapizado de arrugas, el cabello casi completamente blanco y caminaba en una sierra Muy bien, gracias. Yamal, ¿puedes continuar, por favor? ¿Puedo seguir después?